El azulete es un pigmento proveniente del cobalto que a lo largo de la historia se encuentra asociado a la pintura y a la lavandería. En el arco que comprenden las culturas del Mediterráneo se utiliza, mezclado con cal, para dar color a fachadas, chimeneas, puertas y ventanas. Durante el año 1944, en Teruel, una ley del gobernador provincial obligó a encalar como medida higiénico-sanitaria todos los pueblos de la provincia. Esta orden proponía como medida higiénico-sanitaria el encalado de todos los pueblos de la provincia y para encalarlos se utilizaba el azulete. E incluso después se llegó a convocar un concurso para premiar, digamos, al pueblo que mejor encalado estaba. El azul se utiliza en ventanas y en puertas y tiene una especie de carácter simbólico de protección o un carácter profiláctico de protección del hábitat interno con respecto al exterior. El azulete se ha usado tradicionalmente asociado a la cal y la cal en sí misma tiene propiedades higiénico-sanitarias. La tradición dice que espanta las moscas y quizás asociado a este material, a la cal, es cuando cumple ese factor de protección del interior de la vivienda. El azulete ha sido, digamos, lo primordial de todos los pintores y lo que más los blanqueadores. Y claro, en todas las casas, digamos, más modestas, pues se hacía encalado todo y echando en la cal azulete, que muchas veces lo rebajábamos, o sea, lo disolvíamos con agua y otras veces ya echábamos directamente al mismo cubo. Y no teníamos una cantidad determinada, ni la pesábamos ni nada, simplemente era a ojo y hacíamos pruebas en la pared y cuando nos gustaba la totalidad del color, pues entonces ya procedíamos a pintar la habitación. El blanqueado de la ropa constituye otra propiedad fundamental del azulete a la que la cultura popular supo sacar partido. En la localidad turolense de Fuente Espalda, todavía hoy, algunas mujeres, como Teresa Sancho, se acercan hasta el lavadero municipal para blanquear la ropa. Viene gente casi todos los días. Ahora porque ha llovido y eso, pero no es que no vengan, no, que sí que vienen. Pues el azulete se utilizaba porque tienes la ropa más blanca y después de aclarar, pues la ponías aquí agua y el azulete y pasabas la ropa y caía azul. Había unas que le gustaba más el azuletado, otras menos, había otras que no les gustaba, en fin, había de todo. Pero para la ropa blanca, ¿eh? Para la otra ropa no. Ahora saco el agua para poner la azulete aquí. ¿Ves cómo destiñe mucho ahora? Contra más pones, más azulado está. Sí. Este es pues un punto que ni es mucho ni es poco. Pero si haces colchas y cosas de estas que pesan y todo eso, pues las pones aquí y aquí como corre el aire también, pues se seca. Y entonces pues vienen a buscarla de noche y ya está. El ayuntamiento de la localidad turolense de Valderrobres se ha propuesto restaurar su antiguo lavadero y pintarlo con azulete para dar continuidad así a esta tradición. Vamos a utilizar las mismas técnicas que se empleaban en aquellos tiempos, de que la gente venía a lavar con cal,
que es uno de los productos más antiguos que hay de pintura, y además desinfectaba, era un sistema bastante bueno. Y ahora pues más o menos el sistema de la cal es muy sencillo, es muy fácil de preparar la pintura, solamente es la cal con agua, cal con piedra normalmente, que es la que en realidad hay que moverla, hay que sacar una pasta bastante fina para después poder aprovechar de pintar. Bueno, ahora vamos a echar la cal con piedra dentro del bidón. Y ahora es cuando empieza a hervir la cal. ¿Ya? Sí, si está cubierta de agua, ahora ya se puede mover. La mezcla tiene que ser muy líquida y con poca consistencia, ya que en caso contrario aparecerían grietas al pintar. Una vez realizada la mezcla, hay que dejar un día a reposar la cal, para después añadir el azulete. Pues aquí, sobre un cubo de agua, echamos ya el azulete porque es mucho más soluble que echarlo en la misma cal. Podría hacerse en la misma cal, pero ya cuesta mucho más y nunca queda tan uniforme como si lo hacemos disuelto en agua. Ya debido a la cantidad que se echa, pues el color es más intenso o menos. Eso ya es a gusto. Ya lo tenemos completamente disuelto y ya de aquí se puede echar ya directamente a la cal. Bueno, ahora regiramos y así veremos la tonalidad. Qué tonalidad más bonita tiene aquí el azulete, que es completamente entero. No está rebajado con nada más que con el agua para su disolución. Como normalmente la cal tiene bastante grancilla, es conveniente filtrarlo por este tamiz y así ya queda más fino. Una vez filtrado, el azulete está listo para pintar. De momento ya vale. La técnica de aplicación no difiere de la de cualquier otra pintura y dependiendo de la superficie que se pretenda colorear, se utilizará una brocha o un rodillo. Hoy, debido a las aplicaciones industriales, esta pigmentación artesanal tiende a desaparecer. Sin embargo, iniciativas como las llevadas a cabo en el lavadero de Valderrobres rescatan del olvido los procesos tradicionales de las técnicas de pintado. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.